Yo todavía no lo termino, profe. Bueno, tuve un poco de confusión en el desarrollo del problema. Yo lo tengo, profesor, pero ahorita compartirlo se me hace un poco complicado para pasar el archivo. No sé si lo pueda comentar. Si no puede compartir pantalla, puede enviar el documento a través del chat. Sí, bueno, es que estoy en el Skype desde mi computadora y bueno, presentar el archivo. No tengo Skype en mi celular, no tengo espacio para aplicaciones. No puedo presentarlo, se me complica un poco, pero lo voy a intentar.
tiene los presentes, ya tiene resuelto 2 de los 3 ejercicios y está en condiciones de poder mostrarlo en pantalla. Pues yo intenté resolver el de el primer inciso, el que dice que cuánto tiempo después de que inicia el movimiento el globo vuelve a estar parado y la distancia que recorre. Entonces, pues ya voy a comenzar a a subir la foto para poder presentar lo que hice y a ver si es correcto. ¿De acuerdo? Creo ya estoy compartiendo, pero no sé si se Ah, alcanza sí. a ver. Sí, ya se ve. Bueno, yo lo que hice primero para empezar Ay, no es cierto. Desconecté mi celular. ¿Sí se ve todavía? Sí, sí se ve Sí, todavía. sí se ve. Ah, es que desconecté mi celular de mi computadora. Bueno, lo primero que hice fue hacer una gráfica más o menos de cómo es que el cuerpo se mueve con respecto al tiempo. Y vemos que es como una especie de parábola. Con el signo negativo nos dice que se abre hacia abajo. Bueno, la grafiqué porque me ayuda bastante a mí el entender cómo es que se va a mover el, el objeto. Entonces, para el inciso 1 nos pide, a ver, ¿dónde lo tengo? Nos pide ver en qué momento del tiempo se vuelve a quedar parado el globo. Una vez que inicia. Ah, sí. Ahí yo tuve un pequeño de duda, más que nada porque en la comprensión del ejercicio, porque nos dice que es como un globo aerostático, ¿no? Y cuando el tiempo es igual a cero, es decir, cuando apenas va a empezar a moverse, pues este ya tiene una posición de 5. Yo lo comprendí más que nada como si el globo estuviese a una altura, digamos a 5 metros de altura, y el globo comenzó a subir. Después de cierto tiempo comenzó a bajar y eso fue lo que tuve un poco de duda si es que el globo se detendría cuando otra vez llegase a la altura de 5 o si llegase a la posición cero o a la posición, ajá, a la posición, ¿cómo se dice? De cuando bueno, ajá, con la posición cero, la altura, llamémosla cero. Así que si fuese, ¿cómo decirlo? Ah, bueno, la velocidad instantánea, como lo vimos, es la derivada de la función de posición. Así que pues derivé de eso. Y para saber la velocidad que lleva al momento en el que empieza su movimiento, pues lo evalúo cuando t es igual a cero. Así que pues la velocidad con la que empieza a moverse o a desplazarse el objeto, según yo, es de 20 metros sobre segundo. Y, para poder graficar la recta que describe la velocidad evaluada en t igual a cero, pues será una pendiente con una pendiente de 20 y un desplazamiento de 5, porque pues el objeto empezó a moverse desde la distancia 5 y pues así creó esta recta que pues, según yo, por lo que entiendo por lo que interpreto, es la que nos da la velocidad en ese punto. Y para la aceleración, aquí tuve un poco de duda, más que nada porque, bueno, ya tenemos la función que describe la velocidad con respecto al tiempo. Entonces la aceleración sería la derivada de esto, bueno, de la función de velocidad.
Y aquí obtuve, según yo, queda así, menos 16. No sé si lo estoy haciendo bien o si me equivoqué en algo, pero me cuesta trabajo comprender el signo de negativo de de la aceleración en este caso. No sé si haciendo una gráfica de estas dos, ajá, de la función velocidad y de la función aceleración lo pueda entender, pero tendría duda en este signo. No sé si bueno, el inciso 3 que nos pide la aceleración del globo, ahí yo tuve duda también, porque no sé en qué momento evaluar la aceleración. Nos pide calcular la aceleración, pero no sé si en el momento en el que inicia, que fue lo que hice, o en el momento en el que vuelve a llegar a su posición inicial o al momento en el que deja de moverse. ¿No? Eso fue lo que no entendí. De acuerdo. A ver, la primera pregunta que tengo es, ¿la gráfica dónde o cómo se construyó? Sí, bueno, al principio pues quise... bueno, ¿a qué se refiere? ¿Cómo hice la gráfica? Así es. Bueno, al principio pues nada más chequé las intersecciones con el eje X cuando la función es igual a cero, cuando todo esto nos da cero, y pues conseguí estos dos puntos. Bueno, no los puntos exactos, pero sabía que estaba entre estos puntos. E igual la intersección con el eje de las Y, bueno, la Y, pues igual cuando t es igual a cero, entonces pues ya a partir de esos tres puntos, pues hice y que la parábola abre hacia abajo por el signo negativo, pues construí más o menos esta parábola y ya después con GeoGebra ya escribí bien la función de posición. Y sí, me dio algo parecido a esto, pero pues traté de hacer así rápido, no con valores exactos. Ok, ahora, la siguiente pregunta que tengo es, ¿por qué considera importante saber eh, lo que pasa con ese globo? Me refiero a si llega al suelo. No entiendo por qué podría ser importante para lo que nos están pidiendo. Sí, bueno, es que dice que el globo, cuando el globo termina de su movimiento o algo así, no recuerdo en qué inciso menciona algo de la velocidad del globo cuando regresa a la posición de la cual partió. Sería entonces, es lo que no entendía. O sea, el globo va a comenzar a subir y después va a comenzar a bajar con respecto al tiempo. Y cuando baje, la posición con la que inició sería igual 5, pero pues ya ha transcurrido cierto tiempo. Eso es como lo entendí, pero pues el origen la línea recta que sube y baja el globo, pues bueno, terminaría hasta acá. Así que eso es lo que no entendía. Si el globo regresará aquí o regresará hasta acá abajo, al origen de la recta. Cuestión acerca de determinar el tiempo en que ese globo termina parado y, ¿cómo se llama? También pide determinar qué distancia se recorrió. Para todos es claro cómo se está ejecutando el movimiento de este objeto. Pues bueno, yo lo imaginé como el problema de la pelota, ¿no? Que no sé si el globo esté flotando en línea recta y no se venga eh, una ráfaga de viento y lo frene y lo regrese para atrás, ¿no? No sé si sea lo mismo, como dice mi compañero, que sea que el globo esté subiendo o también algo lo frene y vuelva a bajar. No sé.
Yo por lo que entendí solo está subiendo y bajando. La línea de las X en este caso estaría representando el tiempo. Bueno, según a lo que yo interpreté. Bien, el eje horizontal está representando el tiempo, es correcto. El eje vertical está aquí representando la posición a lo largo del eje Y de este objeto. ¿Cuál es la interpretación? Recordemos que tiene la derivada, la interpretación geométrica de la derivada. Es una línea, bueno, más bien una recta tangente a la función que nos va a determinar su pendiente, la pendiente de esa función. La derivada, evaluada en un cierto punto, es igual a la pendiente de esa recta que podemos dibujar tangente a la gráfica de cualquier función, en particular la función que tenemos aquí, que como bien nos comentan es una ecuación o una gráfica parabólica que abre hacia abajo. Eso es correcto. Digamos que el bosquejo de la gráfica es correcto. Ahora, ¿qué significa que el objeto esté parado? Pues que esté en reposo, ¿no? Y por lo tanto su velocidad sea cero, porque no hay ningún cambio en el desplazamiento. Ok, eso es cierto. Si el hecho de que nos digan que el objeto termina parado, quiere decir que está en reposo. Puede ser un estado de reposo que permanezca en el tiempo, es decir, que llegue a una posición y ahí se quede de manera indefinida, o que sea momentáneo ese estado de reposo. La gráfica justamente tiene esa información. ¿Cómo pueden ustedes determinar analíticamente el momento en el que ese objeto termina en reposo? Está momentáneamente en reposo. Igualando el vector velocidad a cero, o sea, que no se esté moviendo y aparte y el tiempo siga transcurriendo, o sea, porque Sí, como tal que la velocidad sea cero es que su punto inicial sea el mismo que el punto final, ¿no? Entonces, pues, puede transcurrir varios periodos de tiempo y el objeto va a mantenerse ahí donde inició, ¿no? Entonces yo interpretaría eso como que el objeto está parado cuando tiene velocidad cero. No sé si esté correcto o no. bueno, yo lo que entiendo, igual como dice mi compañero, es que pues, para que esté parado se debe cumplir que la velocidad, o sea, la pendiente debe ser igual a cero. Y el único momento en el que esta recta ah, sea su pendiente sea igual a cero será en cuando, ¿cómo llamarlo? En el vértice de la parábola, aquí en el punto más alto, esta recta se encontrará completamente horizontal. Por lo tanto, el globo estaba subiendo y después comenzó a bajar. En ese transcurso, en ese cambio de dirección, pues hubo un momento en el que estuvo completamente parado. Y bueno, yo lo entiendo, bueno, lo buscaría así. Ambas interpretaciones son correctas. Desde el punto de vista geométrico, podemos argumentar que estaremos buscando el instante de tiempo en el que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función es cero. Eso es correcto. O desde el punto de vista del problema, podemos argumentar que debemos construir la función velocidad y la igualamos a cero. Cualquiera de estos dos argumentos que están proporcionando, ambos son ciertos. Entonces, ¿cuál es la ecuación para esta velocidad? Para la velocidad de este globo. Yo obtuve que sería 20t menos... No, no es cierto. 20 menos 16t. Esa es Sí, la velocidad. Esa es la función Sí, velocidad. sí. la función, ¿Ok? sí. Sí. Y Y si sería es, igualarla a cero para encontrar la ecuación en qué momento en qué es momento la correcto. velocidad será igualada. Yo obtuve que cuando se iguala
esa velocidad encontrada con 0, el tiempo va a dar como resultado 5 cuartos. Entonces, lo que yo interpretaría ahí es que hay que buscar eh, ese instante de tiempo con respecto a la primera gráfica, ¿no? O sea, evaluar a, a la función que nos da del movimiento del globo en 5 cuartos, ¿no? Así es. El tiempo en el que este objeto queda momentáneamente en reposo sucede en el minuto 5 cuartos. En el ¿En el segundo 5 minuto o cuartos. segundo, profe? Segundo 5 cuartos. Sí, sí. Entonces, si ya conocen el valor de ese instante de tiempo, pueden conocer la posición, cuál fue la posición de este globo justo en ese momento. Y ya pues nada más evaluaríamos la función de posición en t igual a 5 cuartos, ¿no? Es correcto. Y ya. Ah, ok. Sí, entonces. Entonces, bueno, yo igual llegué a lo mismo, pero quería ver si mi análisis era correcto primero. ¿Cuál es el valor de esa posición? ¿En dónde se encontraba ese globo cuando se evalúa t igual a 5 cuartos de segundo? Bueno, entonces, evaluando eso, y desevaluado en 5 cuartos, tenemos que es 5 menos 20 por 5 cuartos más 8 por 5 cuartos al cuadrado. Y eso da como resultado 5 menos 25 más 25 medios. Y eso da 20 menos 20 más 25 medios. Y apenas voy, y bueno, todavía no termino esa resta, pero voy a hacerla rápida a ver cuánto me da y ya. Eh, Sería menos 15 medios en metros. A ver, ¿podemos ver la gráfica, por favor? El bosquejo de la gráfica que estamos abajo. Ok. ¿Eso no querría decir que el globo está por debajo del nivel del suelo? Oh, sí. Entonces, tal vez me equivoqué en las operaciones. Me pareció escuchar que la función posición que se está utilizando tiene cambiado los signos. Sí, La función posición, de acuerdo al problema, es 5 metros más 20 metros por segundo por tiempo menos yo creo que 8 metros sobre segundo cuadrado por tiempo al cuadrado. sí, creo que sí me equivoqué en los signos, porque no lo había visto. Entonces, eso me da, ya me dio 85 medios, y eso es aproximadamente, Sí, 42.5. sí, Esa Sí, es la sí, sí. posición cuando se evalúa 5 cuartos en la función posición. sí. Sí, sí. Ok, pero esa es la respuesta que debemos de ofrecer como resultado. ¿Qué nos pide el problema en 1? Nos pide que el tiempo en el que inicia el movimiento y cuando vuelve a estar parado y la distancia que recorrió. Entonces, bueno, el tiempo ya lo obtuvimos, ¿no? Que son 5 cuartos de segundo. O sea, en el segundo 5 cuartos se queda parado, pero nosotros también debemos de conocer la velocidad, bueno, más bien la posición inicial y hacer una resta de lo que obtuvimos, porque ahí nada más estamos evaluando el tiempo, bueno, cuánto, más bien la posición en el minuto 5 cuartos, ¿no? Pero, Sí, pues, la posición que se está calculando al sustituir directamente en la función de posición, les está dando la ubicación del globo respecto al suelo. entonces lo que tendríamos que hacer es evaluar
el tiempo cero en la función, ¿no? Y ahí sí obtenemos la posición inicial y restamos eso. Y entonces yo como posición inicial, obtuve dos, una negativa y una positiva, dado que la función es cuadrática. Entonces de ahí no sé eh, cuál no, 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 no. Es No, que, más bien sería 5 metros, ¿no? Inicia en 5 ajá, metros, sí, sí. porque, ajá, me equivoqué. Sí, evaluándose el 0 segundos en la función, pues eso nos da 5 segundos, y esos 5 segundos tenemos que restarse los 85 medios, ¿no? Sí, sí. Y esa fue y esa sería la distancia total recorrida por este globo. Sí, de 37.5 metros, que sería la diferencia, ¿no? Ujú. Sí, sí, así, sí, eso me dio también. Ok, bueno, pues entonces ya se tiene la respuesta al primer problema. Se conoció el tiempo para el cual, o el tiempo que debe transcurrir para que este globo termine momentáneamente en reposo, y se conoce la distancia que recorrió. A partir de esos 5 metros, ¿cuánto más avanzó hacia arriba? ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre esta primera parte que se está realizando? No, No. profesor. No, no. Bien, entonces el primer problema ya está resuelto. Algo importante a anotar es que lo que se hizo en este momento para encontrar el tiempo de 5 cuartos de segundo es lo que ustedes conocen como maximizar funciones o buscar los puntos críticos. Si recuerdan, para buscar puntos críticos en una función, se toma la derivada de dicha función y se iguala a cero. Sí, Eso es lo que están haciendo aquí, de manera implícita. Se está encontrando el máximo de la función. Así que bueno, no hay que olvidar, o mejor dicho, hay que tener presente todo lo que tiene que ver con las aplicaciones de la derivada. Ahora, el segundo problema les pide a ustedes determinar la velocidad que tiene este globo una vez que regresa a la posición que tenía al inicio. o sea que ahí tendríamos mm, que calcular más bien una velocidad promedio, ¿no? Conociendo que si se inicia en 5 metros y se termina en 85 medios, bueno, más o menos 45 y algo, ¿no? Y tendríamos pues, que calcular una velocidad ahí, ¿no? O sea, tendríamos que hacer el delta de esa distancia y dividirlo entre el tiempo que le tomó hacerlo, ¿no? Que serían 5 cuartos más bien en el segundo 5 cuartos, ¿no? Que eso sería 1.8 segundos, ¿no? No, Mm, 1. me temo que no. Por lo que yo entiendo, necesitaríamos ahora encontrar la pendiente de la recta cuando el objeto vuelva a estar en la posición, bueno, en y igual a 5, ¿no? O sea, entonces aquí estaría otro Sí, punto, que será exacto. cuando regrese a su posición y pues nada más tenemos que evaluar esta, esta función cuando t es igual a... Ah, bueno, ahí para saber el tiempo que va a tardar en volver a regresar a ese punto, no sé si sea correcto calcular la distancia horizontal que hubo de t igual a 0 al punto máximo y esa longitud, multiplicarla por 2. No sé si esté bien hecho para encontrar el tiempo que tardó en volver en regresar a, a su posición inicial. No sé si esté bien dicho o hecho eso. El de, pues, 5 cuartos fue lo que tardó en llegar al punto máximo y pues va a tardar otros 5 cuartos de segundo para volver a regresar. Si lo puedo calcular de esa forma. En este caso sí. En este Sí, caso porque es, sí, porque la parábola ajá, es a partir de la posición de 5 metros es simétrica. simétrica. Ajá.
Ok, entonces, ¿qué se tendría que hacer? Ahí ya me perdí un poco. Evaluar esta función cuando t es igual a 2 veces 5 cuartos, ¿no? O 10 cuartos. ¿Por qué? ¿Por qué 2 veces? Sí, no. Sí, porque ya habíamos dicho que iba a alcanzar a la distancia máxima a los 5 cuartos de segundo, ¿no? Ajá. Y eso fue lo que tardó en, digámoslo, subir. Y el tiempo que va a Ya, tardar ya, en te bajar entiendo. van a ser otra vez esos 5 cuartos de segundo. Sí. Por Ah, eso ya. fue que dije Sí. que 2 veces 5 cuartos. Ah, sí, porque como tal, lo que decíamos la clase pasada, ¿no? O sea, de 5 llega al punto máximo en 5 cuartos, en el segundo 5 cuartos, y vuelve a bajar, ¿no? A la misma posición, entonces es el mismo tiempo, pero 2 veces, ¿no? O sea, el de ida y el de regreso, ¿no? ¿Sí eso a lo que te refieres? Sí, sí, sí. Ah, ya. Y ya con eso obtenemos la velocidad, ¿no? Sí. Ok. Este procedimiento que se está comentando, que están ustedes comentando, es válido solo porque la parábola es simétrica Es simétrica. a Sí, partir de la posición 5. sí. Ahí sí se cumple lo que acaban de comentar. Otra manera de hacerlo, que les va a llevar al mismo resultado, es en la ecuación posición. Nos podemos ir a la función posición, por favor. ¿A qué se tiene que igualar para indicar que el objeto está regresando a la posición inicial, a la posición de la cual partió? A 5, ¿no? Tenemos que igualar. Exactamente. Otra forma de hacerlo es tomar la ecuación de la posición, así como está, 5 más 20t menos 8t cuadrada, e igualarlo a 5 metros. ¿Y derivamos eso? ¿No? No, nos despejamos T, ¿no? Exacto. Se resuelve esa ecuación para encontrar el valor de t tal que hace que la función valga, la y de t valga 5 metros. Sí, sí, sí. Y si lo hacen de esa manera, verán que encuentran dos tiempos. Sí, uno va a ser igual a 0 y el otro. Sí, bueno, todo esto quedará igualado a 0 y, ¿cómo se dice? Separamos una t de este 20 y otra t de este t al cuadrado y nos queda ¿Correcto? 20 por 20 menos 8t por t igualado a 0, pues uno de los factores debe ser igual a 0. La una t va a ser igual a 0, que es esta, ¿verdad? Exacto. Y la otra t va a ser 8, sí, 8 sobre 20, no, 20 sobre 8, 20 20 sobre 8, octavos. ajá, sí, sí, Lo cual se simplifica a 10 a cuartos, 10 cuartos, sí, sí, que es justamente el 2 veces 5 cuartos. 5 cuartos, sí, sí. Así que ahí está otra manera de poder resolver el problema. Igualar la función posición al valor de 5 metros y resolver la ecuación cuadrática para encontrar t. Y como bien nos lo están comentando aquí, se van a encontrar dos tiempos. Uno cuando t vale 0, porque evidentemente este es el momento en el que ese globo se encuentra en la posición de 5 metros. Es la primera vez en el que el globo se encuentra en la posición de 5 metros. Y la segunda vez que se vuelve a encontrar en la posición de 5 metros por arriba del suelo es al tiempo igual a 10 cuartos de segundo. Sí, Entonces, quedará a menos 20 ese tiempo la velocidad. bueno, ¿cómo interpretaría yo ese tiempo? Porque sí, sí queda menos 5 medios, ¿no? Mm, No puede quedar un tiempo negativo. Bueno, la velocidad me da menos 20 metros sobre segundo. Bueno, la pendiente de la recta tangente a esta función en este punto es de Sí, menos 20. muy bien, menos 20 metros sobre segundo. Sí. Y entonces, ¿cuál es la duda ahí? ¿O no hay ningún problema con ese resultado? No, bueno, no sé, mi compañero si tenía alguna duda. Es que me está tratando de resolverlo conforme le iban diciendo y me perdí un poco en lo de igualar la función a 5, que bueno, quedaría igualada a 0, ¿no? Y después,
Ajá, eso fue para encontrar el tiempo en el que iba a tardar para volver a regresar a... Bueno, los tiempos en los que el objeto se encontrará en la posición 5. Eso Y, era nada más para encontrar el tiempo. sí, Ajá, y ya una vez encontrado ese tiempo, se sustituía en la función de velocidad que dices para que este te punto. dio 10, 10 cuartos, Me- ¿no? Ajá, el tiempo es de 10 cuartos y la Sí. pendiente es de -20. Y, ok, ese tiempo lo evaluaste en la derivada, ¿no? Que te queda 20 menos 16 Sí, por 10 cuartos, ¿no? sí, sí. Y ya. Si se simplifica el 16 con el 4, te queda -4 por 10. Y entonces te queda 20 menos 40. Y esto es igual a -20. Ah, ok. Ok, ok, ya lo entendí, gracias. Sí. Bien, y entonces esa es la velocidad cuando este globo aerostático regresa a la posición inicial, menos 20 metros sobre segundo. ¿Cuál es el significado o interpretación de este signo menos? ¿Qué nos estará indicando? Que, Se está yendo hacia abajo, profe. Es correcto. que- Ese menos, recordemos que la función velocidad es una ecuación, es una expresión vectorial, es una cantidad vectorial. Entonces, si nosotros quisiéramos resaltar ese carácter vectorial, nos vamos hacia arriba, por favor, en una línea arriba. Ok. Ahí en la segunda línea, donde dice velocidad evaluada en T0, igual a 20 metros sobre segundo, nos falta algo, porque es una expresión vectorial. ¿Qué nos hace falta? Ese 20 metros sobre segundo que está ahí escrito, le falta sí. algo para recordarnos que es una cantidad vectorial. ¿Qué nos hace falta ahí? La I. Cerca, no la I, porque este movimiento no está La ejecutado de forma horizontal. el vector unitario J, ¿no? Entonces sería. Exacto, Dice el J hacia abajo. el vector Ujú. unitario J. Y esa es la velocidad cuando el objeto apenas está subiendo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Por eso sería 20 metros sobre segundo, dirección J. ¿Qué pasa cuando está regresando y está pasando por esa misma altura? De acuerdo al resultado que se obtuvo. La velocidad en ese otro instante fue de -20 metros sobre segundo J, ¿no? Exacto, exactamente. Ese menos nos está indicando que este globo está yendo hacia abajo. Se está dirigiendo hacia el suelo donde seguramente está el observador. Sí. Ese es el significado de ese signo menos. Si ustedes ponen aquí, cuando dan sus resultados para la velocidad, por ejemplo, los vectores unitarios que corresponden, puede que eso les ayude a entender mejor de qué significan esos signos negativos o positivos que de repente van a aparecer. Entonces, en el problema número 2 que nos están pidiendo, determina la velocidad del globo aerostático cuando regresa a su posición inicial. Debemos reportar una velocidad con forma vectorial igual a menos 20 metros sobre segundo J. Y de ahí se entiende clarísimo que el 20 metros sobre segundo es el módulo del vector, mientras que menos J es la dirección. Es decir, el globo va hacia abajo. Ok, ok. Sí, ya queda más claro. Y entonces, por ello, cuando pide la aceleración, entonces, como tal, lo que tenemos que hacer es restar esa velocidad que encontramos y menos eh, la velocidad evaluada
en el tiempo cuando está a los 5, ¿no? O sea, v de 0, que como tal nada más sería esa velocidad dividida entre el tiempo, ¿no? No, porque ahí se estaría determinando la aceleración promedio. Ah, entonces ya pide la aceleración en un intervalo, ¿no? No, está pidiendo la aceleración, el valor de la aceleración en cualquier instante de tiempo. Ah, entonces tendremos que derivar eso y nos quedará como -16 y ya sería la respuesta. En este resultado que nos han mostrado en pantalla, es correcto la derivada, pero ¿qué nos hace falta para que lo que está al lado izquierdo, que es una A con una flecha arriba, sea congruente con lo que está a la derecha? Sí, indicar la dirección, ¿no? Exacto. ¿Cuál dirección estaríamos aquí trabajando? Sí, J. Y J, porque el objeto está yendo en la dirección Y. Sí. sí, por lo que estás diciendo, que está subiendo y bajando, ¿no? ¿Es correcto? Ok, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos está indicando aquí? Que en todo el rango de tiempo en el que este objeto subió y descendió, la aceleración que experimentó se mantuvo tanto en módulo como en dirección. Siempre apuntó hacia abajo el vector aceleración. Vean que ahí el resultado que aquí nos están dando en pantalla no depende del tiempo. Es Sí, no, constante. siempre es menos 16. Exacto. Y eso, bueno, eso me cuesta un poco trabajo comprenderlo. No, cómo es que si se está moviendo, desplazando en, bueno, no solo se está desplazando, sino que también está aumentando su posición, Ujú. incrementando su posición en los positivos, cómo es que la aceleración puede ser negativa o indicar, tener dirección hacia abajo. Es que como tal lo que usted nos decía era que la aceleración negativa significa que va a estar bajando, ¿no? O sea, como tal no es que esté perdiendo, sino que es la dirección que lleva la aceleración, ¿no? Ok, bueno. Si está costando un poco de trabajo entender cómo es esto posible, eh, hay un experimento que ustedes pueden hacer y que es muy sencillo. Aventar algún objeto que tengan y que puedan, claro, que puedan lanzar sin riesgo a que se rompa, o si se rompe no existe ningún problema, al aire, hacia arriba. Es justamente lo que sucede. Lo que está pasando con el globo aerostático es lo mismo que pasa cuando ustedes lanzan un objeto hacia arriba. Cuando el objeto, unas llaves, una pelota de goma, por ejemplo, es lanzada hacia arriba sobre el eje Y, cuando ese objeto abandona su mano, lleva una cierta velocidad, que en este caso es de 20 metros sobre segundo, dirección J. ¿Qué va pasando conforme el objeto va ascendiendo? Es decir, va incrementando su posición vertical. ¿Qué pasa con la velocidad? Cuando va subiendo, pues Sí, lleva dirección positiva, ¿no? ¿Cómo en se la dice? posición sí, se mueve, la Sí, sí, posición sí. incrementa hacia arriba. Sí, Sí, ya entendí que siempre la pendiente de velocidad empezó con un valor de 20 positivo, ¿no? Pero Sí, siempre la velocidad siempre va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir ah, inclinándose hacia los en el viaje, negativos. en el viaje de ascenso va a ir la pendiente de las rectas disminuyendo en pendiente, el Ajá. valor, hasta que la pendiente de las rectas tangentes son cero, justo como sucedió aquí. Y eso nosotros lo podemos visualizar cuando las llaves o el objeto que se haya lanzado se detiene Sí. momentáneamente. ¿Y después qué pasa? Ya la empieza a pendiente bajar. comienza a ser Vuelve a negativa. caer. Empieza a caer, empieza a descender, su posición en el eje Y comienza a ser cada vez menor porque se acerca al suelo, pero ¿qué pasa con su velocidad? ¿Qué Sí, pasa con igual. las pendientes? Y Sí, comienzan a tomar valores cada vez más negativos. Exacto, cambia de signo la pendiente de estas rectas porque ahora el objeto se está moviendo en dirección J negativa. Sí, sí, ya. Sí, ya entendí, ya entendí.
¿vale? Así que esto que estamos aquí analizando es un ejemplo de lo que sucede, adelantándonos un poco, en la caída libre o en el tiro vertical. Un objeto se lanza, se le da una cierta velocidad para que pues, pueda ascender, pero en el ascenso existe una fuerza asociada a la atracción que ejerce la Tierra sobre los objetos que están en ella, de manera que hace que la velocidad en el ascenso vaya disminuyendo hasta ser cero. Y después de que se hace cero esa velocidad, el objeto comienza a descender, incrementando su velocidad conforme va pasando el tiempo y además cambiando la dirección de la velocidad, porque ahora va hacia abajo el objeto. Sí, ya me quedó mucho más claro. Que ya. Gracias. ¿Sí de nada? Y entonces, entonces ese punto máximo fue el que calculamos, ¿no? Pues cuando está un tiempo parado y luego ya se vuelve a caer, ¿no? Que, Sí. tendría coordenadas de Y en 5 cuartos y, no, de X 5 cuartos y de Y 37, bueno, lo que calculamos, ¿no? Que valía, que Sí, ok, pero aquí, aguas. No. En la gráfica que se está proporcionando aquí, ¿qué se está graficando contra qué? Porque no hay nombres en los ejes. es Sí. distancia Tiempo, versus tiempo, ¿no? tiempo y distancia. Sí, no lo puse. Ojo, no es distancia, es posición. Posición, perdón. Sí. Posición, Sí, tiempo, sí. porque vean que en la gráfica puede ocurrir que el globo adquiera posiciones negativas. Ok, entonces eso para ver el movimiento tenemos que hacer otra gráfica y nada más se movería en Y, ¿no? ¿Por qué otra gráfica? Para ver cómo se mueve el globo, o sea, su desplazamiento. Ok, Como los vale. que hacíamos para la pelota, que Ajá. aunque para X, por ejemplo, en tiempo igual a cero, pues tenía cierta Sí, distancia, luego en 10 segundos se movía otro poco y así. Entonces, para este caso, como está en el eje Y, las flechitas que estaríamos dibujando irían hacia arriba, ¿no? Y hacia abajo. es correcto. Ok. Así es. Entonces, aquí por eso es muy importante que en las gráficas que ustedes dibujen, siempre identifiquen, nombren a los ejes. Aquí tenemos un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal corresponde al tiempo Ujú. Sí. y el eje vertical corresponde a la posición en el eje Y. Sí. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque vamos a ver a continuación cómo se vería el movimiento si el objeto se estuviese moviendo ya en un plano XY. Ya lo que se conoce como movimiento parabólico, ¿no? Vamos encaminados a ello. Vamos encaminados justamente a ese tipo de movimiento. Pero por eso es importante que siempre se nombren los ejes para no confundir qué se está graficando contra qué. Entonces, Sí. aquí en este tipo de gráficas se va a ver o se va a analizar cómo cambia la posición versus el tiempo. Y que en ese problema es lo que se está haciendo. Se está analizando posición versus tiempo. Bien, ¿preguntas o comentarios antes de seguir avanzando? No, profesor. No. Ninguna duda. Ok, bien. Gracias, jóvenes, por compartir los Bueno, resultados. le comentaba igual la semana pasada que si en algún momento nos pudiera compartir las notas que tiene en Python para revisarlas después. Con... Ya están ahí en Classroom, están en el apartado que se le asignó a Python. Ok, sí las voy a buscar entonces, gracias. ¿Sí de nada? Ok, bien. Entonces, no sé si queda algo pendiente por comentar del problema anterior. Se analizó el movimiento entonces de una partícula, un globo, que se desplaza solo a lo largo del eje vertical, del eje Y. En un problema anterior a ustedes analizaron el movimiento
o analizamos el movimiento de una pelota que se mueve en la dirección X. Ahora, ¿qué pasa o cómo se vería un vector de posición que describe el movimiento de un objeto que se mueve, por ejemplo, en el suelo? Pero al hacerlo en el suelo, al moverse en el suelo, no está confinado a solamente moverse de forma horizontal o de forma vertical, sino que puede moverse en cualquier dirección. Bueno, en esta situación, vean, el vector de posición va a tener dos componentes, como bien sabemos. Una componente X en la dirección Y y una componente Y en la dirección J. Lo que va a suceder a continuación es que estas dos componentes ya no van a ser solamente números, como estábamos tal vez acostumbrados a hacer, si recuerdan, en el ejemplo con el que iniciamos vectores, de ubicar una casa, una farmacia y la escuela. Ahí, como los objetos no cambian de posición, nosotros podemos utilizar números reales aquí sin ningún problema. Pero cuando el objeto se está moviendo, cuando queremos ubicar a un camión, a una pelota, a un niño corriendo o a cualquier objeto, estas dos componentes ya no son solo números, se convierten en funciones que van a depender del tiempo. Entonces, ¿cómo determinamos la velocidad de un objeto? Profe, ¿Sí? pero ¿qué es lo que cambia, por ejemplo? O sea, me dice, ya, olvídelo, ya vi, es x de t. Sí, sí, sí. Es que le iba a preguntar que en dónde es la función, en dentro de t o dentro de x, pero no, es completa ahí, ¿no? Es correcto, es Sí. x de t o y de t. O y de t, sí, sí. Vale, entonces esta es la posición de un objeto, bueno, este es el vector de posición de un objeto que se mueve en el plano. Para determinar su velocidad, ya vimos cómo hacerlo. Tenemos que derivar esa función. Y eso es lo que se muestra aquí. La función velocidad para una partícula que se mueve en dos dimensiones se calcula derivando este vector de posición. Bien, sustituimos lo que vale r de t, que son estas dos componentes. Aquí está, siendo derivadas respecto al tiempo. ¿Vale? Para continuar aquí, podemos recordar una regla básica de derivación que ustedes conocen. Imaginen que tenemos dos funciones f y g y se van a derivar estas funciones respecto a algún parámetro. ¿Esto a qué es igual? Según las reglas de derivación. ¿Qué se obtiene al derivar o cómo se procede cuando tenemos la suma de dos funciones? Y esta suma se deriva. Sí, el resultado será la derivada de la suma. Bueno, Sí, la suma sí, de las derivadas. exacto. La suma de las derivadas. Es decir, la función f se deriva y a lo que se encuentra se le va a sumar la derivada de la función g. Es lo mismo que se va a hacer aquí. Vean, tenemos dos términos que se están sumando. Y aquí está la acción de una derivada. Entonces, aplicando esta regla de derivación básica, Pero obtenemos eso lo no era una como siguiente. propiedad básica, bueno, ¿Sí? como una regla de derivación. ¿Sí? Ah, La estamos aquí implementando en este problema. Y vean lo que resulta. Se va a derivar la componente o la función x de t respecto al tiempo. Y a eso se le va a sumar, como tenemos aquí, la derivada de la otra función, de la función y de t. Ok. ¿Sí es claro cómo se aplicó la regla de derivación que ustedes conocen aquí en estos dos pasos? Sí, 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 sí. pues son la suma de... Pero entonces eso sería la velocidad en dos ejes, ¿no? Es correcto. Lo que estamos obteniendo aquí es una nueva función. Es la componente x de este vector velocidad. Así quedará. Esto que está aquí es la componente x del vector velocidad. Y este otro término que resulta será la componente y de este vector velocidad. Ok.
¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre lo mostrado? No, ¿Cómo está la no. última parte? No. ¿Cómo? ¿De dónde salieron esas Vs? Estamos identificando que esto, al derivar una función de posición x de t, estamos obteniendo una velocidad. Pero esta velocidad, vean que la estamos haciendo acompañar del vector unitario y. Así que este término que estamos obteniendo es la componente x de este vector velocidad. Pero entonces podría cambiar, podría también ser, porque esa T es de tiempo, ¿no? Sí. Podría ser al revés. Es lo que estaba diciendo en el problema anterior, ¿no? Que podíamos ahora, pues ver mediante la gráfica ahora cómo se comporta el globo conforme al desplazamiento, nada más subiría y bajaría, porque vimos cómo funciona el tiempo, ¿no? Que parece una parábola. Entonces aquí podría también ser al revés. Una función de tiempo, bueno, un vector tiempo eh, en, en una, bueno, sí, al revés, en velocidad. Bueno, no hay vector tiempo porque el tiempo no es una cantidad vectorial. Lo que se estaría obteniendo en todo caso aquí es la función velocidad en términos del tiempo. Sí, eso lo entiendo, pero mi pregunta es, ¿puede ser al revés? ¿Cómo quedaría al revés? ¿No Pero se puede hacer al eso? revés, pero al revés, ¿qué? El tiempo primero y, o sea, TdB, ajá. Desde el punto de vista matemático, se podría plantear lo que se conoce como una función inversa. Es decir, si yo tengo la función b de b como en términos del tiempo, podríamos ingeniárnosla para expresar a t como función de la velocidad. ¿Pero eso qué significado físico tiene? Pues es como si estuviéramos, lo que le ponía como ejemplo, ¿no? Que si tuviéramos un cañón o algo así, y que estuviera disparando un proyectil, pero ese proyectil se moviera tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Que avance y vaya tomando altura conforme vaya avanzando hacia su objetivo, ¿no? Bueno, es lo que yo vería, ¿no? Por lo que yo veo, pues sería la función tiempo con respecto a la velocidad, es decir, que con respecto a qué velocidad lleve algún objeto, pues es como va a avanzar el tiempo o desplazarse el tiempo, pero pues en este tipo de, bueno, no le veo una aplicación, puesto a que el tiempo pues siempre avanza de manera positiva. Bueno, la comprensión sería un poco compleja, pero Es que, hacer la pregunta o plantear esta relación t versus velocidad es más para resolver un problema, una forma de resolver alguna situación que como tal, por sí sola, que nos diga alguna cantidad nueva. Si nosotros graficamos velocidad versus tiempo, de ahí con la interpretación de la derivada, podemos obtener el comportamiento de la aceleración. Es decir, v velocidad como función del tiempo nos permite obtener una nueva cantidad física llamada aceleración. Pero si graficamos t versus velocidad, simplemente estaremos analizando otra cosa que no se relacionaría con esta aceleración ni con alguna otra cantidad física. Así que esta relación se puede plantear, sí, pero, repito, no serviría para encontrar una nueva cantidad cinemática. Simplemente serviría para un problema concreto, saber
si cambiamos la velocidad con la que un objeto se está moviendo, ¿cuánto tiempo tarda en, no sé, cambiar de posición o alcanzar una cierta velocidad? Ah, estamos viendo lo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, No todavía, ¿no? no aún, Entonces, no todavía. No, porque ahorita estamos viendo, así como a cortas palabras, cada punto de posición respecto al tiempo, ¿no? Cuando se desplaza pues, un objeto. Cada puntito. Por eso es lo de la derivada, ¿no? Es correcto, estamos viendo el movimiento general de un objeto. Por ejemplo, aquí les pongo esta gráfica. Porque no es rectilíneo uniforme, o sea, no es siempre lo mismo, creo. Va cambiando. A ver, para clarificar o distinguir un poco las ideas, vamos a considerar esta función posición. Vean, esta función posición tiene la siguiente dependencia. 4 metros y más, que será bueno, 2 metros sobre segundo t vector j. ¿De acuerdo? Vean vean la función posición con esta estructura, con estas dos componentes. Esto ya no es esta posición, este vector posición, ya no me está describiendo una partícula que se esté moviendo solo en el eje X o que se mueva solo en el eje Y, sino que una combinación de ambos. ¿Vale? Entonces el gráfico que se va a construir es componente X de la posición, componente Y de la posición. Ojo, no aparece aquí el tiempo. No aparece explícitamente. Este está medido en metros y esta Y también está medido en metros. ¿Cómo se verá entonces el problema en esta situación? De la siguiente forma. ¿Cuál es la posición de la partícula? ¿Cuál es el vector de posición de la partícula cuando t vale 0? Cuando t vale 0 segundos. 4 metros. A ver, observe con cuidado cuál es la función posición cuando t vale 0 segundos. ¿Qué tienen que hacer en esta función? Es que, bueno, el vector R, ¿en qué unidades estaría? Aquí están las unidades. Metros. Ok. Metros. O sea, uno es de posición y otro es de velocidad. No. Entonces, ¿qué dice 2 metros sobre segundo? Bueno, aceleración, perdón, entonces. Ambas son componentes del vector, ¿no, profe? Sí, de un vector de posición. No puede tener una componente unidades de otro tipo. ¿Cuáles son las unidades del factor que estoy encerrando en amarillo? Metros sobre segundo, ¿no? Tiempo y Ah, posición. no, metros, ¿no? Porque es segundo y tiempo, pues Esta t dimensionalmente. está medido en segundos. Por este segundo, Sí, serían metros, entonces, pues, sí, bueno, sí todos lo notan, que es el Pues esa producto. T es tiempo, igual. Sí. Pues se va con ese segundo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la unidad de todo lo que está Metros encerrado en sobre amarillo? segundos al metros. cuadrado. Metros. Metros. ¿Por qué segundos cuadrados? No, perdón, fue mi error. Lo que está encerrado ahí en amarillo, el producto de 2 metros por segundo con la variable t, que nos denota tiempo, da como resultado una cantidad que se mide en metros. Pues cada vez que avanza en 4 componente X, avanzados en J, ¿no? Vamos a Ese sería la posición de ese vector R, ¿no? evaluemos. ¿Cuál será la posición del objeto, una pelota, lo que ustedes gusten, cuando t vale 0? Cuando el vector de posición es el que está aquí mostrado.
Evalúen t igual a 0. ¿Qué vector de posición obtienen? 4 metros, sí. 4 metros, sí, nada más. O si quieren incluir 0 metros J, también lo pueden decir. Pero el punto es que el vector de posición en t igual a 0 está totalmente horizontal. Es decir, tiene esta forma o esta dirección. Este vector en color verde es el vector de posición de este objeto cuando t vale 0 segundos. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Ok, y bueno, ¿por qué sería eso? Porque Sustituyamos aquí. Evaluemos t igual a 0 en esta función que está aquí en color rojo. Pues esa t se sustituye pues, por un 0, ¿no? Y queda 2 Sí, por 0, ah, 0, sí, 4mi. sí, Pero entonces ese vector verde sí. tiene una distancia de 4 metros. Tiene un módulo igual a 4 metros. eso nos indica que el objeto que estemos analizando pues va a estar inicialmente en 4 metros, ¿no? O sea, ya no sé O sea, su posición con ese respecto es, al observador. Posición sí, inicial, Ok, pues sí. ahí está. ¿Qué pasa cuando t vale un segundo? ¿Cuál es la posición 8, de ese objeto? 8. No, sería 6, ¿no? Porque Ah, no, sería 2 por 1 y quedaría 4 metros sí más 2 metros J. sube. Ok. Entonces, su posición cuando t vale un Ah, segundo, el vector posición va a tener dos componentes. sí. Una que va a seguir siendo Ah, sí. 4 metros horizontal, pero vertical va a ser de 2 metros. Entonces, Y- aquí dibujamos el vector 2 metros hacia arriba. Ahí está. Pero, Entonces, ahora, pero no inicia desde el anterior, porque ya pasó un segundo y ese es un T0 segundos. O sea, pero, pero, a ver, recordemos que dijimos al inicio de todo esto, que siempre establecemos un origen al partir del cual vamos a estar midiendo posición. Si yo cambio, si yo digo que a partir de este punto en color verde voy a medir la nueva posición, entonces estoy cambiando mi punto de referencia. Está cambiando el observador. Exactamente. Y no, dijimos que el observador se queda fijo. Sí, Nada más que en este caso, como usted ok. está cambiando el tiempo, nada más va aumentando la variable en tiempo del vector. Está cambiando, cambiaría la componente La Y del vector componente Y del posición. vector. Sí. o sea Pues que que el entonces se podría hacer tiempo como un igual a 2 círculo. sería 4, ¿no? Cuando t vale 2 segundos, ¿cuál es la nueva posición de esta partícula? Sería 4 metros en I más 4 metros en J. ¿Ok? Así sería el vector Y posición. se va haciendo, Y aquí es que está la siempre va a nueva estar en posición. 4. Sí, porque aquí así está construido. Me está diciendo Entonces que ahí en hay el... una asíntota y que va así para arriba, todo, hasta el valor que se le quiera dar a T. La trayectoria que seguirá esta partícula, podemos imaginar que es esta. Ajá, completamente Una línea vertical. que es paralela al eje Y o perpendicular al eje X. Y la partícula entonces siempre se mantendría a una distancia de 4 metros en el eje X. Pero en el eje Y No, iría que subiendo, total, ¿no? como vemos aquí en esta figura. Así sería. Ahora sí que su componente en J vendría siendo lo que viene puesto ahí en su gráfico como Y, ¿no? Sí. Pero noten que en esta gráfica jamás he colocado un eje del tiempo. No Am- porque ya está determinado por lo que viene siendo 4 metros, ¿no? Que es la ambos, componente Y del vector. ambos ejes, a ver si eso aclara la situación, ambos ejes son de posición X y posición Y. Porque el tiempo sería escalar entonces, ¿no? El tiempo es una cantidad escalar, Ajá. solamente que a la hora de nosotros dibujar el vector de posición, cuando una partícula se mueve en dos dimensiones, no se suele construir un eje exclusivo para el tiempo, se omite.
Pero cuando el movimiento de una partícula se realiza en una sola dimensión, ahí es más fácil graficar la posición versus el tiempo. Justo como lo que se hizo en el ejercicio pasado. El eje horizontal se le atribuye al tiempo y el eje vertical a la posición. ¿Y por qué pasaría eso? Es porque no podríamos ponerle como un eje Z al tiempo para que, o eso sería innecesario. Se podría hacer, pero Necesitaríamos otra componente, ¿no? tendríamos entonces que representar esto con la ayuda de un graficador en 3 dimensiones, uno para el tiempo. Entonces, para estos fines nada más vamos a tomarlo en cuenta para cambiar a los vectores y ya, no lo vamos a tomar en cuenta gráficamente. No vamos a atribuir un eje exclusivo para el tiempo. Y entonces este tipo de gráficos, ¿cómo se les llama? Porque si los otros son distancia versus tiempo, entonces ¿cómo se le...? No es distancia, es posición. Bueno, pues sí, posición versus tiempo, entonces es lo mismo, pero sin considerar un eje para el tiempo. Este tipo de gráficas o de funciones se conocen como funciones paramétricas. Y este tipo de funciones ustedes les van a sacar mucho jugo en su curso de cálculo vectorial. Aquí yo solamente les estoy dando un adelanto, una especie de spoiler sobre lo que les espera en ese curso. Van a graficar funciones en las que la variable independiente, que en este caso es el tiempo, no les va a aparecer explícitamente. No va a haber un eje explícito para esa variable. Pero eso no significa que no puedan graficar. En este caso es lo que estamos haciendo. No estamos incluyendo tal cual un eje que hable del tiempo. Solamente estamos evaluando ese valor del tiempo t igual a 0, igual a 1 segundo, igual a 2 segundos. Y estamos obteniendo la función posición para cada uno de estos tiempos. ¿Vale? Ahora, ¿cómo sería la función velocidad para este problema? ¿Cuál será la función velocidad? Tendríamos que derivar las componentes que están ahí, ¿no? Y como solo una tiene al tiempo, solamente quedaría como 2J, ¿no? La velocidad, porque como la componente I no involucra el tiempo, pues sería 0. Al momento de derivar, exacto. La derivada de una constante es 0. Sí, y como la componente en J sí tiene al tiempo, pues se hace 1 y nos quedaría como velocidad igual a 2 metros sobre segundo J, ¿no? Es correcto. Podemos escribir Ya, aquí sí, 0. prácticamente es lo que nos diría, ¿no? Que va a aumentar en cada instante 2 metros por segundo cada que suba en J, ¿no? Más bien Así por es. cada... Ajá, ya, sí. Entonces, así se vería la vector velocidad para este problema. La derivada del primer término, voy a quitar esta línea de color blanco. La derivada del primer término es 0. Aquí está, 0 metros sobre segundo I. Más la derivada del segundo término, la que está en el eje vertical, es 2 metros sobre segundo J. Entonces, en este caso, la gráfica, ¿cómo sería? Pues... Ahora, el eje Solo tiene horizontal, comportamiento en J, ¿no? sí, Empieza en 2. se movería en el origen hacia J, ¿no? O sea, sería un vector que apuntará, completamente derecho para arriba. es correcto, con un módulo siempre fijo, porque aquí 2. no cambia el módulo. sí. Entonces, el módulo de este vector se mantendría siempre como 2 metros sobre segundo. ¿Y para qué sirve eso de...? Bueno, es que ya me voy a ir muy después muy alejado del tema, pero entonces, ¿aquí también podría aplicar eso de lo de segundas derivadas? ¿Te refieres a la aceleración?
La aceleración es la segunda derivada de la posición. Pero estamos haciendo velocidad aquí, ¿no? Estamos ahora calculando la velocidad, no. Así es. Ok. ¿Vale? Entonces, si nosotros agarramos este vector, solamente para ver lo que está sucediendo, este vector siempre apunta verticalmente hacia arriba. Entonces, si lo comparamos aquí, lo superponemos, podemos notar que entonces el movimiento de esta partícula se ejecuta siempre con una velocidad constante a lo largo del eje vertical. No hay componente Y de la velocidad, perdón, no hay componente X de la velocidad, porque su posición se mantiene fija en el eje X, siempre a 4 metros del observador. Todos los cambios de posición se ejecutan en la dirección vertical, justo como nos lo está indicando el vector velocidad. Cada segundo que transcurre, este objeto cambia su posición en 1 metro. Perdón, en 2 metros. Es lo que nos dice el valor de este vector en color amarillo, que regreso acá abajo. Por cada segundo transcurrido, esta partícula cambia su posición en el eje Y 2 metros. O sea que, como decía mi compañero, si ya empezáramos a meter componentes cuadráticas, eh, ya sí se podría calcular la aceleración, ¿no? Pero, Ok, a ver, vamos a... por ejemplo, esa misma, Ajá. pero que le aumentáramos t en el eje Y y el t en el eje Y lo aumentáramos al cuadrado, ¿no? ¿Solo así se podría? ¿O eso ya sería otra cosa? No, aquí nosotros, bueno, para una partícula en concreto, podría su posición depender del tiempo, pues, de formas tan complicadas a veces como se pueda encontrar o se pueda describir. Por ejemplo, una mosca no se va a mover siempre en esta dirección, no siempre va a seguir una línea recta. Un ser vivo como una mosca sigue un comportamiento en el tiempo más complicado. Entonces, funciones como una cuadrática o una cúbica no describirían al 100% el movimiento de ese ser vivo. Tendríamos que utilizar seguramente algún otro tipo de función. Por ejemplo, podría estar describiendo el comportamiento de un automóvil que se está moviendo en una vía a lo largo del eje Y. ¿No qué? Nosotros estamos parados al lado de una carretera. Esta carretera se ubica en el eje horizontal a 4 metros de nosotros, o una calle si se quieren. Y un vehículo transita yendo hacia el norte. Esto podría describir el movimiento de ese vehículo. Conforme el tiempo transcurre, ese objeto, si es una vía de un solo sentido, ese vehículo se va a seguir hacia el norte tanto como se pueda. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se avienta? Vamos a hacer aquí. ¿Hasta aquí no hay ninguna pregunta o comentario adicional? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo se vería ese movimiento si lo graficáramos? ¿Cuál movimiento? El del auto que nos plantea, porque, Es bueno, es lo que estoy comentando, que sería así tal ese cual, podría... solamente lo veríamos moviéndose más alejado de un punto que de otro. Nosotros estamos situados en este punto. El observador está en este punto, alejado 4 metros de la vía principal. Esta es una calle. Una calle de un solo sentido. Entonces el vehículo, representado por estos 3 puntos, se mueve hacia el norte. Es lo que se está aquí diciendo. Ok. Entonces, este vector de posición podría utilizarse justamente para describir eso. Un vehículo que está moviéndose en una vía horizontal
dirigida hacia el norte, de un solo sentido. Sí, ya lo entendí. Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a lo siguiente? Bien, entonces así podríamos describir el movimiento de una partícula en dos dimensiones. Ahora, si conocemos ya la función velocidad, como está sucediendo aquí en esta ecuación o ya en el ejemplo de aquí al lado, de aquí al lado derecho, podremos preguntarnos qué tan rápido está cambiando la velocidad en el tiempo para una partícula que se está moviendo en dos dimensiones. En esa situación, podremos calcular su aceleración. ¿De qué forma? Pues como hemos visto, la aceleración se va a calcular como la derivada de esa función velocidad. Claro, aquí con una velocidad que tiene dos componentes, como podemos ver aquí. Y aplicamos la misma regla de hace unos minutos, cuando tenemos la derivada de una suma de dos funciones que dependen de la variable respecto a la cual se procede a hacer la derivada. La variable t en este caso. Entonces, ¿qué va a resultar? La suma de dos derivadas. La derivada respecto al tiempo de esta función en el eje X más esta otra derivada respecto al tiempo de esta función en el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, esta función, como está aquí, la podemos identificar claramente con una aceleración. Y más específicamente, con la componente X del vector aceleración. Vean, está siendo acompañada del vector unitario Y. Y este otro término lo estaríamos identificando como la componente Y del vector aceleración. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué estamos encontrando aquí? Que si una partícula se mueve en dos dimensiones, su vector aceleración puede tener dos componentes, una a lo largo del eje X y una a lo largo del eje Y. Vamos a ir aumentando así el nivel hasta llegar a ver este comportamiento en 3 dimensiones. No, en este curso solamente nos vamos a tener hasta dos dimensiones. Es lo más a lo que vamos a llegar. Pero claramente la generalización a 3 dimensiones se hace exactamente como lo estamos haciendo aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, a partir del vector posición? Incluir una nueva función. Una función z de t en la dirección k. ¿Cómo tenemos la velocidad? Pues a estos dos términos que tenemos aquí le agregamos uno más. Ese término adicional será la componente z del vector velocidad. Y aquí arriba, ya teniendo otro término por derivar, se obtiene la componente z del vector aceleración. Y bueno, ¿por qué no nos limitamos nada más hasta llegar a 2 dimensiones? ¿Por qué la estrella no las veríamos? Porque eso es lo que abarca nuestro curso. Ah, ok. Solo a 2 dimensiones. Y eso es más que suficiente. ¿Ya en cálculo vectorial podríamos verlo o sería posible que lo viéramos? En cálculo vectorial es posible que ustedes, y seguramente lo harán, ver funciones que dependan de los tres, que tengan, perdón, cantidades vectoriales que sí tengan tres componentes, X, Y, Z. Ahí sí es más, ahí digamos que el contenido del curso se presta más a poder considerar ese tipo de situaciones. Tener cantidades vectoriales con tres componentes.
sea, ver una cantidad vectorial con 3 componentes y analizar todo lo que sucede con ella es todo un curso, el curso de cálculo vectorial. Ok, sí, perfecto. Bien, hasta aquí, ¿más preguntas, jóvenes, sobre lo que estamos viendo? No, profesor. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, en el problema anterior, ¿cuánto valdría la aceleración? En el ejemplo aquí supuesto que podemos pensar que es un automóvil viajando en línea recta sobre el eje Y a una posición siempre de 4 metros de forma horizontal. Su aceleración sería 0, ¿no? Porque sería la derivada de 2 metros sobre segundo, pero como ya no hay tiempo, pues sería la derivada de una constante, y eso sería 0. Exacto. En este caso, si siguiéramos avanzando, encontraríamos que la aceleración es el vector 0, porque en cada componente tendríamos 0i y 0j, claro, en unidades de metros sobre segundo. Es decir, el vector 0 con unidades de metros sobre segundo, porque estamos hablando de una aceleración. Y es que, pues, tiene lógica, ¿no? Pues, si no tiene posición, un cambio de posición con respecto al tiempo, pues no puede haber una aceleración, ¿no? Jamás. Mm, sí está cambiando la posición respecto al tiempo. Pero habíamos dicho que la aceleración era lo de la derivada, ¿no? ¿De quién? ¿La derivada de quién? De la posición, la No. segunda. La segunda derivada de la posición, sí. Ajá. Entonces, en ese caso queda como 0, por eso la aceleración es 0. Es correcto. Al derivar 2 veces la función que tenemos aquí arriba, resultan 2 componentes 0. 0 metros sobre segundo al cuadrado. Y es lo que les Entonces, decía, por eso no tiene lógica que lo único que esté tomando algún tipo de valor es el tiempo, ¿no? Pero nada se está moviendo. Ya después ni siquiera toma ningún valor el tiempo, ni siquiera hay tiempo. No, o sea, más bien lo que dice la gráfica es que en X efectivamente no va a tener ningún cambio, se va a mantener siempre fijo a esos 4 metros del observador. Pero lo que sí está cambiando con respecto al tiempo, o sea, la posición que está cambiando con respecto al tiempo es la posición en Y. Es por eso que nos decían que el ejemplo de como si estuvieras viendo una carretera eh, y que el carro se esté moviendo hacia arriba. O sea, si te das cuenta, el carro sigue en la misma posición en X, pero en Y sí está subiendo, por así decirlo. Y pues como tiene una velocidad constante, o sea, no está cambiando de velocidad conforme avanza, pues por eso la aceleración va a ser 0. Bueno, eso Su es lo que... velocidad constante es de 2 metros sobre segundo, no Ajá, acelera. ándale. O sea, cada segundo Ok. avanza 2 metros en Y. Lineal, completamente lineal. Exacto. Ahí sí es un movimiento, entonces, un rectilíneo uniforme, como decías al principio, ¿no? Sí, sí, pues, bueno, sí, sí, sí. Pero como metió esa, yo pensé que ya íbamos a ver el acelerado, pero no, todavía no. entonces aquí, importante, este 0, este 0 en la aceleración, no quiere decir que el objeto no se esté moviendo. De hecho, vemos que sí se está moviendo. Pero, ¿qué es la aceleración? ¿Qué dijimos que Variación de era? la velocidad. Era el cambio de la Exactamente, velocidad con respecto al tiempo. exacto. La aceleración mide qué tan rápido está cambiando la velocidad en el tiempo en una partícula. Aquí, como la velocidad se mantiene constante, es decir, cada vez que este vehículo avanza hacia el norte, lo hace a una razón de por cada segundo avanza siempre 2 metros. Siempre lo hace de esa manera. Es lo que nos está diciendo la velocidad. Por lo tanto, no va a experimentar ningún cambio. No importa si estamos analizando el punto verde, el punto rojo o algún otro punto que esté por acá arriba, que ya no dibujo, la razón de cambio va a ser siempre este.
Por cada segundo, este vehículo avanza 2 metros. Por esa razón la aceleración es 0. Pero no quiere decir que el objeto no esté cambiando de posición. De hecho, sí lo hace. Lo que no pasa es que su velocidad cambie en el tiempo. Eso no está pasando. Y por esa razón, su aceleración es 0. Yo espero que esta aclaración la recuerden, porque va a ser importante posteriormente. El tener una aceleración 0 quiere decir que la velocidad de una partícula no cambia en el tiempo. Se mantiene constante. Y aún así, con aceleración 0, un objeto puede estarse moviendo. Bien, ahora, siguiendo con esta idea, nótese en la situación en la que estamos parados. Si conocen la función posición, ¿cómo obtienen la velocidad? Disculpe, profe, ¿cuál fue la pregunta? Si tienen la función posición, ¿cómo obtienen la velocidad? Pues derivándola, ¿no? Derivando esa función respecto al tiempo. Sí. Si tienen la velocidad ahora, ¿cómo obtienen la aceleración? Derivando a Derivando la velocidad. A la velocidad. Derivando a la velocidad, muy bien. Esa es la cadena de pasos, digamos, que hay que Perdone, seguir. era R posición, ¿verdad? R, vector de posición, Ok. pasamos a la función velocidad derivando y después a la función aceleración derivando nuevamente. Lo que podemos hacer es plantearnos el proceso inverso, es decir, si tenemos o conocemos la aceleración con la que un objeto se está desplazando, podemos determinar su función velocidad. ¿Cómo? Realizando un proceso de integración. Es decir, de esta función, vean, es lo que voy a hacer, es de esta relación que tenemos aquí, podemos hacer el siguiente paso. De esto podemos escribir lo siguiente. Voy a poner esto, así. Después esto lo voy a escribir aquí al lado. Déjenme, a ver, hacer un poco de espacio. Acá para poner un signo de igual. Ahí está. Está este término. Y este dt lo mandamos aquí al lado. ¿Vale? Vean lo que se hizo. Como una especie de despeje. ¿De acuerdo? Y de aquí podemos integrar. Entonces, de esta manera, ¿qué estaría sucediendo? Podemos obtener la información de la velocidad a partir de la aceleración. Lo único que hay que hacer es, dada la función de aceleración, integrarla respecto a la variable t, a la variable del tiempo. Eso les va a dar una nueva función. Y esa función en específico la vamos a identificar con la velocidad. ¿Sí queda claro esto que estoy comentando? Sí, es lo inverso, ¿no? O sea, la integral de la aceleración con respecto al tiempo es la velocidad, y la integral del, de la velocidad con respecto al tiempo, pues es la posición. Esa es la idea que pretendemos seguir, justamente. La aceleración, a partir de la aceleración, podemos reconstruir la velocidad simplemente integrando dicha función.
Ahora, hay un caso bastante especial que incluso ya han ustedes señalado, pero que he reservado justamente hasta este momento para hacer el comentario. Suponiendo que la aceleración con la que se mueve una partícula es constante, se tiene lo siguiente. ¿Qué quiere decir con ser constante? ¿También la aceleración cambia? No, eso no. Constante significa que se permanece en el tiempo en este caso. Ah, ok. No tiene nada que ver con que aumente o eso, ¿verdad? Es que algo que sea constante es todo lo opuesto a que cambie. Es Está decir, que siempre se igual, mantiene ¿no? en el tiempo. Es correcto, se mantiene igual. Como en el problema del globo estático. Ahí ustedes encontraron una aceleración que siempre tiene dirección negativa y módulo de 16 metros sobre segundo cuadrado. Es lo mismo que estamos aquí suponiendo. Sí. Decir que la aceleración con la que se mueve una partícula es constante quiere decir que su módulo y su dirección siempre van a ser los mismos. No importa en qué instante uno lo mida, va a permanecer siempre igual. ¿Vale? Entonces, vean lo que va a suceder. Nótese lo que va a pasar aquí. Voy a retomar esta integral que tenemos aquí. Y ahora acá. Bueno, aquí. ¿Y qué pasa si esta aceleración que está aquí dentro de la integral es constante? Es decir, no hay dependencia en el tiempo. ¿Qué saben ustedes qué pasa con las constantes cuando están en una integral? Salen. Es correcto. Salen de la integral sin ningún problema, ¿no? Botan de la integral. Entonces, en un siguiente paso, aquí podemos escribir lo siguiente. Un signo de igualdad. Ahora, la aceleración que es constante sale de la integral queda después, y solo que resta por hacer. Calcular el DT. Exacto, calcular la integral de este diferencial de t. Sí, sí. Y bueno, ¿Vale? también sabemos que la integral de un diferencial pues es la constante, ¿no? Bueno, más es la variable. Exacto. En este caso, uno puede, bueno, ustedes lo verán en su curso de cálculo diferencial, el llamado teorema fundamental del cálculo, el cual, pues básicamente lo podemos interpretar como que cancelamos esto. ¿De acuerdo? Digo, eso está mal dicho, realmente está, o sea, cancelar así sin más, está mal dicho, pero el argumento o la justificación está en ese teorema que ustedes van a revisar en su curso. Entonces aquí solamente lo vamos a emplear como algo que ya está verificado. Bueno, entonces del lado izquierdo, vean, nos queda la función velocidad como función del tiempo. Y a la derecha, ¿qué va a resultar? ¿Cuál es la integral de diferencial de t? T. Es simplemente, ok, muy bien. Ahí está, t. Pero, como es una integral no definida, Más C. exacto, aquí hay que agregar una constante c. Todos sabemos, aquí hay que agregar una constante c. Ahora, en este caso, esta no va a ser una constante, así como un número, una cantidad escalar, sino va a ser un vector constante. Y eso Recuerden, tiene sentido, ¿no? Porque en dimensiones es verdad. La aceleración tiene dimensiones de distancia, bueno, desplazamiento sobre... aquí la justificación de por qué esto tiene que ser un vector y no un escalar es porque del lado derecho, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de cantidad tenemos? Del lado izquierdo, perdón. Vector. Un vector. Esto que está aquí, vector A por t, ¿qué tipo de cantidad les regresa al momento de multiplicar? Sí, ¿no? De longitud sobre unidades de longitud ¿Qué sobre tipo de cantidad les regresa? Vectorial, ¿no? vector. Exacto, un vector. Porque entonces si pusiéramos una constante así sin más, sin unidad de vector, no sería correspondiente a la igualdad, ¿no? Exactamente. O sea, esta c que aquí aparece no puede ser un escalar. Tiene que ser un vector para que se pueda sumar e igualar con estas otras cantidades vectoriales. ¿Vale? Entonces, esta c tiene que ser un vector. Un vector cuyas componentes
son todas constantes. Ahí sí, o sea, al interior de ese vector, si lo quisiéramos escribir explícitamente, lo que podríamos señalar es lo siguiente. Ese vector C tiene una componente X, que es un número, multiplicado por Y, más una componente Y, que también es un número, en la dirección J. Aquí sí son números, no son funciones. Eso sí podríamos asegurarlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario de esto que se acaba de hacer aquí? No, profe. No, profesor. ¿No? Ok, ahora, a veces va a ser muy importante fijar quién es este C. Porque bueno, ahí queda, ¿no? Digamos, si ustedes recuerdan su curso de cálculo integral, cuando uno resuelve una integral indefinida, pues ya, todos estamos felices con agregar esa constante C, o en este caso este vector constante. Pero aquí podemos ir un paso más allá y hacer el siguiente comentario. Vamos que en el instante t igual a 0 segundos, la velocidad de la partícula era v0, es decir, un vector velocidad inicial. ¿De acuerdo? Eso puede ocurrir, de hecho, si por ejemplo echen un vistazo al ejercicio del globo aerostático. Ese globo aerostático en t igual Oiga, a profe, le 0, iba a preguntar, perdone que ¿sí? lo interrumpa. ¿Usted también, bueno, lo resolvió así como en sus notas de aquí, en esta aplicación? ¿Cuáles notas? ¿Cómo? O sea, que si usted hizo el problema, pero aquí en esto de notas. No. Ah, ok. Es que quería pedírsele que si, pues, bueno, si lo hubiera hecho, que si lo podíamos ver, pero no, está bien, no importa. Ok, bueno, entonces, continúo. Vamos a suponer esta situación que puede ocurrir, que en el instante inicial en el que un objeto inicia su movimiento, tenga una cierta velocidad. Una velocidad que puede ser 0 metros sobre segundo o puede ser distinta, justo como sucedió con el globo aerostático. Como la velocidad es un vector, entonces aquí estamos diciendo que esta partícula puede tener su velocidad inicial en cualquier dirección. Para empezar, ¿no? Puedes tener una componente X, o puede tener solamente componente Y, o puede tener ambas componentes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos tratando de ser muy generales. Entonces, si eso sucede, vean lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, evaluando t igual a 0 segundos en la ecuación para b de t, encontramos. Ahora, vamos a evaluar este valor de tiempo igual a 0 en la ecuación de arriba, la que encontramos mediante el proceso de integral, ¿de acuerdo? ¿Qué resulta si hacemos ese paso? Si en esta ecuación que estoy aquí seleccionando, igualamos t igual a 0. ¿Se sustituye? Sí, exacto. Si sustituimos. Aquí 0. Y aquí en lugar de esta t ponemos 0 segundos. Pues queda solo la constante, ¿no? Exacto, queda solamente la constante c. Bueno, o en este caso el vector, Vector. constante c. Entonces ahí queda, ¿no? Muy bien. Pero, ¿qué dijimos líneas más arriba? Que en el instante t igual a 0, la velocidad de la partícula es velocidad inicial. Entonces, esta c, ¿con quién la podemos igualar? Con la velocidad inicial. Exacto, con la velocidad inicial. Así que esta c que tenemos aquí, que había sido como un término adicional que agregamos por el proceso de integración,
la podemos identificar con la velocidad inicial de la partícula. No es cualquier constante, digamos, es una constante que nos dice cuál fue la velocidad inicial de la partícula, con qué velocidad arrancó o inició su movimiento. Entonces aquí vamos a ponerlo así. Por lo tanto, vamos a obtener una ecuación vectorial que ustedes han ya visto en otros cursos, más velocidad inicial. Así. Esa es la ecuación para la velocidad que si ustedes consultan cualquier libro de cinemática con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, les proporciona. Claro, sin el carácter vectorial. De hecho, tal vez usted lo encuentre como velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Más velocidad inicial por aceleración por tiempo. Lo que estamos aquí indicando, o estamos haciendo hincapié, es que estas cantidades son vectores. Para que no se nos olvide. Pero noten que es la misma ecuación que si ustedes consultan en cualquier texto de cinemática. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios sobre lo que estamos aquí mostrando? No, profesor. ¿Ok? Vean, entonces, esto se está obteniendo cuando la aceleración de una partícula es constante, cuando la aceleración no varía en el tiempo. ¿Me pueden recordar cuál era la velocidad del globo aerostático? ¿Cuál era la función velocidad para el globo aerostático? 20 menos 16 t. 20 menos 16 t, ¿correcto? Y bueno, esa es la función velocidad. Así. Como es un vector, recordemos, hay que agregarle dirección. En este caso, ¿cuál era la dirección? No, sí, J. J, perdón. J, exacto, J. Vean, comparemos cada término que está aquí apareciendo. Es más, para que se parezca, aquí este menos 16 lo pongo al frente. Menos 16t, y este 20 lo pongo aquí a un lado. Y aquí agrego un signo de más. Si notan, esto fue lo que identificamos como la aceleración. Y este 20 como la velocidad inicial de la partícula. Bueno, del globo. Y eso se cumple porque el globo, como ustedes lo calcularon en la última pregunta, tuvo aceleración constante en todo momento. Si no hubiese sido así, la velocidad no tendría esta forma tan simple. Sería otra función, otra estructura. Pero cuando la aceleración con la que un objeto se mueve, es constante, la velocidad, vean, tiene esta forma. ¿Y si vamos a revisar esa estructura que dice que es diferente cuando no es una constante? Claro, Claro, en los siguientes ejercicios que les va a ir dejando. Sí, vale. No, bueno, no solamente los ejercicios que les va a ir dejando, sino los que ya ustedes están ahí puestos en Classroom para Viendo, ¿no? ustedes. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Ok. Bueno, vamos a dar un descanso de unos 5 minutos para seguir avanzando en esta parte. Porque ahora, ¿qué es lo siguiente que podemos determinar? Ya estamos con la velocidad. Podríamos entonces tratar de reconstruir cuál es la función posición, tanto en un caso general como en el caso particular en el que la aceleración sea constante. Y de ahí ustedes van a entender o van a ver, si recuerdan las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, hay un término, un medio. No sé si lo recuerden. Hay un factor ahí bastante común.
que aparece así. Un medio de AT cuadrada. Bueno, vamos a ver de dónde viene este un medio, porque no es así que a alguien se le haya ocurrido, sino tiene una razón de ser. Bien, entonces damos un descanso de unos 5 minutos y en breve nos continuamos.